ICSA. Si bien nosotros damos soluciones, tenemos productos preparados para estos sistemas. Lo van a ver acá en esta presentación, pero esencialmente vamos a hablar de lo que es la aplicación de los productos. En algunos casos, que es la mayoría, se aplican con reconectadores y en otros distintos productos. Es una integración de distintos productos que hacen a lo que es una red inteligente. Cualquier consulta me gustaría que vamos charlándola, así se hace dinámica la charla, ¿sí? Bueno, ¿de qué se trata una red inteligente? Bueno, en principio se va a hablar desde el punto de vista de la maniobra. Una red inteligente engloba equipos de maniobra, comunicaciones, mediciones, gestión con el cliente. Aquí vamos a ver un poco todo lo que aplica a la maniobra y al sensorizado de las redes. En el concepto desde el punto de vista eléctrico se basa fundamentalmente en la aplicación para tener un rendimiento en todas las redes de distribución. ¿Cuáles son los disparadores? Sobre todo el ahorro de la energía, que está muy relacionado con la emisión del dióxido de carbono, el calentamiento global, el efecto invernadero. La inserción también de las energías renovables, que es una tecnología que se está aplicando mucho hoy y bueno, están habiendo muchas inversiones. Hay un grafiquito ahí de cómo va a ir cambiando las redes. Y sobre todo también la calidad de la energía, el tiempo de los cortes, la sensorización, las actuaciones de las guardias. ¿Y cuál es el objetivo que busca una red inteligente, una red eléctrica? Que la red sea autónoma, independiente, que trabaje en forma independiente, que se adapte, que sea flexible, una red que se adapte a distintas circunstancias, que sea supervisada, es como un complemento también. Ya vamos a ver a qué me refiero con complemento, por los agentes inteligentes que hay que aplicar en las redes, y que siempre esté disponible. Quisiera hacer una diferencia acá importante. Hoy en día hay mucha publicación en lo que se habla de protocolo de comunicación para redes inteligentes 61850, algunos lo habrán escuchado, pero la diferencia que quiero hacer es la siguiente. Imaginemos nosotros un sistema eléctrico en donde tenemos una subestación transformadora o una estación transformadora y tenemos el sistema de distribución, es lo que les llega a los usuarios. ¿Se escucha, no? Sí. Bien, en la estación transformadora tenemos transformadores, líneas que llegan a campos de entrada, transformadores con campos de transformación justamente y todas las que son la salida para los alimentadores. Internamente en la subestación transformadora, bueno, está el RTU, un sistema SCADA, puede haber un sistema SCADA local, todos los equipos que hacen a la estación transformadora, interruptores, seccionadores, descargadores. Existen protocolos de comunicación internos que hacen a la información y al comando de esos equipos. Las redes de comunicación internas para lograr que esto funcione. Y luego se está implementando hoy en día, con la norma 61850, lo que le llaman ellos, que es así como se conoce, automatización de subestaciones. Ese protocolo me permite realizar flexibilidad, pero es adentro de la estación. Hoy en día ese protocolo no ha salido hacia afuera de la estación, siempre ha tenido una aplicación interna. Está preparado para salir, pero los usos se están dando internamente. Lo que vamos a hablar acá es lo que se conoce en general Smart Grid, la inteligencia en sistemas de distribución. ¿Cuáles son los límites que yo hablo del sistema de un Smart Grid? Puede ser desde el límite de la estación transformadora, desde que comienza la línea de distribución hacia afuera, o bien la inteligencia puede llegar a aplicarse también hacia los alimentadores de salida. Es decir, que trabajen en conjunto los equipos de una red de distribución con las salidas específicas de cada línea de salida. En lo que es un sistema de distribución hay que tener en cuenta todos los equipos, que son equipos inteligentes y autónomos. Pueden haber comunicaciones de protocolos para un determinado SCADA, una SCADA de distribución. Hay empresas que utilizan una SCADA para supervisar estaciones transformadoras y una SCADA para supervisar redes de distribución. Pero todavía no llegamos a aplicar el concepto de Smart Grid. Nosotros empezamos a tener Smart Grid cuando empezamos a tomar conciencia de lo que necesito como la autonomía de una red flexible. Entonces ya hablamos de redes de comunicación para lograr un Smart Grid. Es decir, puedo tener una red de supervisión para controlarlo remotamente, pero el Smart Grid hace que puedan enlazar equipos entre ellos y lograr funcionamientos autónomos. Los protocolos que se utilizan, como decía antes, 61850 se aplica en la estación transformadora, podría llegar a salir a lo que es una red de distribución, pero el protocolo específico para hacer redes flexibles
se llama 61499, lo vamos a ver y vamos a ver el por qué es un protocolo aplicado para esto. Vamos a ver la diferencia. Pueden haber protocolos que se utilizan para punto a punto y también pueden haber automatismos dedicados, basados en la sensorización de variables de estado de la propia red. En ese caso no me haría falta redes de comunicación. Entonces, el Smart Grid aplica la red de distribución integrándose un poco con la subestación transformadora. Internamente la subestación transformadora no hablamos de redes inteligentes. ¿Cómo vemos que hay una red tradicional como la conocemos hoy en día? Generalmente todos los flujos de potencia van desde los orígenes hacia las cargas. Un flujo de potencia de una sola dirección. Una estación transformadora entrega potencia a sus clientes, a todos los usuarios. El flujo de potencia tiene un solo sentido, es en esa dirección. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día con lo que es generación distribuida, con lo que es, obviamente, todos los que trabajan en redes de distribución, están adaptando las redes para lograr menor tiempo de corte de servicio? Es decir, que en ciertos puntos, todas las redes, las líneas que eran radiales, ahora empiezan a transformarse en malladas. ¿Qué sucede en ese caso? Cuando empiezan a haber maniobras en los equipos, los flujos de potencia comienzan a tener los dos sentidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo elijo instalar un equipo, supongamos un reconectador, que está protegiendo en un sentido, pero si mi red se comporta de una forma diferente, no se puede adaptar al nuevo flujo de potencia? Entonces la elección del equipo necesariamente tiene que poder adaptarse a ese cambio de la topología de la red. Ahí va la importancia de la elección de los equipos que yo voy a aplicar. En la visión del futuro, que lo vamos a ver un poco más adelante, tendría que tener los equipos inteligentes y adaptables para poder reaccionar a ese cambio de la red, cambio de topología de la red. Y tiene que ser una visión hacia futuro. Todas las elecciones que se hagan sobre los equipos inteligentes hoy en día tiene que ser pensado en eso, porque cuando realmente pase, capaz que tengan un equipo que no pueda soportar eso y no van a poder adaptarse a la flexibilidad o a un Smart Grid. El concepto que engloba un Smart Grid sobre todo es la integración de la parte de la electricidad y las comunicaciones. Todos los equipos de maniobra que me hacen a la necesidad del funcionamiento de una red, hoy en día, con las capacidades eléctricas y electrónicas que poseen, puedo lograr esto. Es decir, ya tengo que tener equipos con protocolos de comunicaciones, puertos de comunicaciones, distintas normas de comunicación para poder en un momento poder aplicarlas. Entonces todo eso, como habíamos visto hace un rato, hace al rendimiento de una red. En la red van a existir agentes o los equipos, un reconectador, un seccionalizador, un regulador de voltaje. Bien, todo eso hace que esos equipos tengan cierta inteligencia. ¿Cómo va a actuar ese equipo frente a las situaciones de la red? Primero que nada, cumple con las obligaciones que le han puesto como objetivos. Tiene que percibir el entorno, es decir, que tiene que poder sensorizar qué es lo que está sucediendo en la red para poder actuar. Y tiene que comunicarse y cooperar con distintos agentes. Es decir, que si yo hablo de un equipo, tengo que hablar de un agente en concepto inteligente. En una red, ya tengo que pensar en un concepto de multiagentes. ¿Y por qué en el Smart Grid? En el Smart Grid, yo tengo que lograr que los equipos entre ellos mismos puedan comportarse en forma individual para poder adaptarse a las nuevas topologías. No necesariamente teniendo una escala de supervisión, logro un Smart Grid. No es el concepto. Esos son agentes que colaboran. Es decir, ya vamos a ver un dibujito más adelante en el cual el SCADA, la guardia, las comunicaciones forman parte. Pero el concepto de Smart Grid es contar con equipos inteligentes para poder adaptarse. Van a ver acá, entre los agentes va a existir comunicación y cada agente se va a encargar de su área de influencia. Todo esto estamos hablando de una red. Y una red con distintas topologías van a haber áreas que tienen que comportarse. Bueno, hay que dedicar la comunicación para lograr inteligencia entre ellos y que puedan adaptarse. Las capacidades de los equipos que tienen que tener para una red inteligente, sobre todo que tienen que tener inteligencia propia. Tienen que detectar y sensorizar niveles de tensión, flujo de potencia, distintas banderas para poder actuar. Deberían poseer también capacidades para comunicación, entre ellos mismos para hacer una red inteligente. Y la información o distintos avisos serían necesarios para la actuación de los eventos.
¿Qué sucede? Bueno, actuó un reconectador, hizo las maniobras que tenía que hacer y terminó abierto. Bueno, ¿cómo logro saberlo? Hoy en día lo sabemos por los reclamos de los usuarios. Pero si tenemos equipos que tienen capacidad de emitir una alarma, sacar por un mensaje de texto o sacar por un mail, ya puedo actuar en forma más rápida para poder operarlos. Los colaboradores, un sistema SCADA. El sistema SCADA supervisa qué es lo que está pasando en el equipo. No necesariamente hace que el equipo actúe y se adapte. El equipo debería adaptarse en forma independiente y autónoma. El SCADA supervisa, tiene todos los registros y la información. Y las redes de comunicación hacia los centros de supervisión. ¿A qué me refiero en esto? Una inteligencia entre dos reconectadores la logro haciendo un enlace de comunicación entre ellos dos. Si el SCADA lo supervisa o no lo supervisa, es independiente de la actuación que deban tener ellos. Por eso digo, estos son agentes o elementos que colaboran en una red inteligente. La clave hoy en día que hay que empezar para una red es la modernización. Es decir, pensar de hoy en adelante cuál va a ser mi camino para elegir los equipos que puedo utilizarlos en un futuro. Yo tengo planeado, si cualquiera tiene planeado, ampliar una red, empezar a realizar redes malladas, pues tengo que tener conciencia de que los flujos de potencia van a comenzar a cambiar. Bueno, mis equipos tienen que estar preparados para eso. En unas comparativas básicas que podríamos hacer, basadas en flujo de potencia, lo que respecta a la energía, anteriormente iba de las centrales o de las estaciones transformadoras hacia los usuarios. En un futuro va a ir en todas direcciones. Y la información siempre iba hacia los centros de control. Antes estaba únicamente el concepto del SCADA, la supervisión. Hoy en día la información va a fluir en todas las direcciones. Y en lo que respecta al control, bueno, las operaciones eran centralizadas. La hacía un SCADA, o bien la guardia iba y actuaba. Pero hoy en día las operaciones van a ser distribuidas. Entre los equipos se pueden comandar, el SCADA puede comandar. Bueno, el personal de guardia hasta podría tener celulares para comandar, supervisar y realizar todas las operaciones. Es decir, las operaciones van a ser distribuidas. Lo que es el control, bueno, lo que es los sistemas de protecciones siempre tenían un área limitada, veían solo hacia adelante, por ejemplo, nada más. Hoy en día deberían ver el flujo hacia adelante y el flujo hacia atrás y deberían lograr ser selectivos. Y el control también es centralizado por una SCADA. En una red futura debería ser distribuida y de acuerdo a una jerarquía de equipos o jerarquía de operaciones que se deben realizar. Y están realizados por sistemas inteligentes. Es justamente el concepto de multiagente que habíamos visto hace un rato. Lo que es sensorización, es decir, un equipo debería poder detectar distintos flancos de comportamiento en una red para poder actuar. En la actualidad, o la tenemos limitada, o es poca, o sobre todo muchas veces tenemos equipos, es un mix de equipos, tenemos los electromecánicos, tenemos los electrónicos y tenemos microprocesadores. Si los tenemos así, no logro una red inteligente. En un futuro debería tener equipos que lo pueda integrar entre ellos mismos. Entonces, en una red futura deberíamos lograr una sensorización extensa. ¿Cuáles son las partes componentes de una red inteligente? En realidad es todo. Hoy en día, cualquier cooperativa, cualquier empresa distribuidora de energía que elija tener un reconectador ya está entrando en el mundo de la red inteligente. ¿Por qué? Porque estoy dando una autonomía de comportamiento a través de un reconectador. El reconectador va a actuar en distintas oportunidades y va a poder reponer el servicio. Si queda abierto, bueno, no lo superviso, tendremos que pensar en supervisarlo. Pero ya estamos entrando en un sistema inteligente. Instalar un regulador de voltaje también es entrar en un sistema inteligente porque yo ya no tengo que actuar sobre las posiciones de los transformadores para tener un regulador, una regulación de tensión. Un regulador automático de tensión también es parte de una red inteligente. Integrarlos entre ellos en una situación particular, ahí sí aplico el concepto de Smart Grid en multiagentes. Por ejemplo, un regulador que esté trabajando de determinada forma en un flujo directo con unos reconectadores y de repente se corta el servicio y un regulador queda en una posición alta, tendría que hacer un automatismo para que al ingresar no tenga una sobretensión. Entonces podría ser una lógica regulador-reconectador para poder entrar en servicio con tensiones seguras. Eso hoy en día no se está aplicando. Sin embargo, los equipos ya están disponibles para realizarlo. Es simplemente conocer los equipos y saber que estamos buscando una autonomía en el funcionamiento de las instalaciones. Bueno, las partes componentes de una red son los SCADAs, los operadores, los reconectadores,
Los seccionalizadores, un seccionador, motorizado o no, es parte de una red inteligente porque me permite cambiar la topología de la red, indicadores de paso de falla, mi sistema de comunicaciones y hasta el personal de guardia. Las funciones que deben lograr los equipos para una red inteligente es los recierres, por ejemplo, le da una autonomía para el servicio, sean recierres tripolares, unipolares o los unitripolares. Las transferencias automáticas de carga, es decir, tengo una carga crítica que la puedo volver a alimentar en forma casi instantánea, no tengo que operar nada. Esta fotito justamente es una transferencia automática, de un reconectador y una única carga. Bueno, se hacen transferencias con dos fuentes y puedo alimentar rápidamente a una carga. Las protecciones direccionales, porque son adaptables al flujo de potencia. La sincronización de evento y un análisis posterior, es decir, cuando el SCADA recibe toda la información y yo tengo que analizarlo, tengo que tener una protocolización de eventos para que pueda saber qué es lo que pasó antes y qué es lo que pasó después. Las redes de comunicación estables y seguras, un seccionamiento teleoperado, la reeducación automática de redes anilladas, lo que estábamos hablando hace un rato, el cambio de la topología de la red, las comunicaciones entre los equipos, sea el protocolo 61499 o 61850, la detección de pérdida de fuente y restauración automática, son flancos que me indican a mí tener que actuar hasta también sin tener comunicaciones. Un equipo puede detectar qué es lo que sucede para poder actuar. La información hacia los SCADA y los operadores, la seccionalización automática de las redes, las mediciones de voltajes y corrientes para todas las funciones. O sea, estamos insertos en un sistema eléctrico y cómo voy a detectar yo que tengo un corte de servicio censando el voltaje. Los voltajes tienen que tener ciertos umbrales, hasta puedo sacarlo cuando la tensión o la frecuencia no es correcta, determino que el sistema tiene que salir del servicio. Deslastre de cargas, protecciones de frecuencias, la coordinación de protecciones de acuerdo a las zonas y una regulación automática de tensión, que es lo que había dado el caso de un equipo de regulación de tensión inteligente o regulación automática. Las visiones que hay que tener para aplicar un Smart Grid, primero que nada yo tendría que lograr una red fiable, segura, una red estable, una red también económica, eficiente y también que sea respetuosa por el medio ambiente. Del medio ambiente estamos hablando de que el rendimiento de la energía, no consumir más energía de la que realmente me hace falta. En el futuro lo que se debería lograr es que sea autogestionable de acuerdo a cada incidencia, la flexibilidad, que esté dotada de una resistencia frente a las situaciones de desestabilización, es decir, que pueda deslastrar cargas, que pueda sacar cargas de acuerdo a determinadas fallas. La participación activa de los consumidores, pues esto es un poco lo que se va a venir más en el futuro, la generación en los mismos consumidores, inyección en el mismo consumo, en el mismo punto de consumo. Debería acomodarse a una amplia variedad de modalidades de generación y almacenamiento, cuestiones aplicables también con las redes alternativas, energías alternativas. Favorecer a los mercados y también una optimización eficiente en el beneficio de los usuarios, es decir, los costes de servicio, la permanencia y la existencia siempre de una red eléctrica. Y las capacidades del Smart Grid tiene que ser autogestionable, con autorrestauración, tiene que evaluar las circunstancias, detectar, analizar y responder de acuerdo a cómo se comporte la red, minimizar las interrupciones de servicio, controlar el flujo de potencia, reponer el servicio en forma rápida. Y debe también poder restaurarse instantáneamente y debe ser flexible. Respecto a las bondades de los equipos necesarios para aplicarlos en un Smart Grid, por ejemplo, son las variables de control de operación. Hace un rato mencionaba que hay una determinada cantidad de variables de estado que hacen que detecten el comportamiento de un sistema. Esas variables de estado me permiten a mí lograr comportamiento de los equipos eléctricos para poder restaurar servicios, por ejemplo. Pueden ser las temporizaciones, la suma de temporizaciones adicionales de tiempo, el control de recierres
controlados por voltaje. Los recierres se van a realizar siempre y cuando la fuente tenga voltaje. Si no tengo voltaje en la fuente, no realizo recierres innecesarios. El bloqueo de cargas activas, es decir, si yo tengo una carga que realmente abrió por falla, pero por una determinada causa el sistema ha sido energizado por el otro anillo, voy a bloquearlo, o sea, estoy logrando una estabilización en la red. Detecciones de pérdida de fuente, esto lo vamos a ver en un ejemplo. Se pierde una fuente, bueno, quiero aislarla, el equipo tiene que detectar que se perdió la fuente para poder abrir. Restauración automática de suministro, si un equipo estaba abierto y el suministro se repone, bueno, el equipo se cierra en forma automática, no necesito operarlo. Y también la zonalización, la coordinación de secuencia de zonas. Eso hace a poder poner equipos varios en serie para poder ir zonalizando y actuando todos ellos en forma coordinada. Todo eso se hace mediante banderas de control o flag que tenemos adentro de los reconectadores o seccionalizadores para poder actuar. En ese caso no necesitaría comunicaciones entre los equipos. Las comunicaciones se utilizan para otras funciones que son un poco más importantes o un poco más críticas. También lo que me dan es la amplitud de distancia que tengo los equipos que quiero automatizar, ¿sí? Por ejemplo, una transferencia automática, hablemos que un equipo ya tenga una aplicación integrada dentro de él, que no tenga que sentarme a programar, porque básicamente es como, por ejemplo, yo tengo una carga crítica. En esa carga crítica le tengo que dar el servicio en forma permanente, un hospital, por ejemplo. Yo le voy a poder llegar con 2 alimentadores a esa misma carga. Y sin embargo, podría hacer una transferencia automática entre 2 reconectadores, enlazarlos entre ellos y detectar el comportamiento de cualquiera de las 2 fuentes, sean principal y respaldo, o bien cualquiera de las 2 principales, para que el equipo restaure el servicio en forma instantánea o al determinado tiempo, de acuerdo a cómo necesito yo realimentar esa carga. Entonces, un equipo que tenga restauración automática es importante. No hace falta sentarse a hacer ningún programa con un PLC o que el SCADA lo realice al control, nada de eso. Simplemente enlazándolo. Lo importante es que los equipos ya vengan con aplicaciones integradas en él. Lo único que tendremos que lograr es que exista un enlace de comunicaciones entre ellos. Ese enlace de comunicaciones no necesariamente tiene que ser estando uno al lado del otro, sino que podría hacerse a distancias mucho más largas, mediante GPRS, mediante Ethernet, mediante Wi-Fi, cualquier medio de enlace. El tema es que yo tendría que agarrar esa aplicación, poder configurarla y dejar el sistema andando. Otra de las cosas importantes es que los equipos puedan tener capacidad de programación interna. Ahí sí estamos hablando de un PLC. ¿A qué me refiero con esta capacidad? Todos los equipos van a tener variables internas, ¿sí? Y pueden tener las aplicaciones integradas. Pero si yo quiero hacer algo en particular, que ese equipo trabaje de una determinada manera porque es mi circunstancia, debería poder configurarlo. Si un equipo no tiene capacidad de configuración de PLC, me encuentro limitado. Entonces, la capacidad de programación, en estos casos, y en general, se utilizan con variables digitales, las variables digitales internas. El tema es que internamente se pueden ir haciendo funciones para que el equipo reaccione de determinadas maneras. O sea, hay muchas funciones que se pueden lograr realizando las programaciones tipo PLC. Entonces los equipos deberían poder realizar eso para ser flexibles. Y ahí el protocolo de comunicación, la norma, la IEEE nomina a 61850 y 61499 como los protocolos por excelencia para realizar redes inteligentes. En la parte de distribución se eligió 61499, pero ¿por qué? Muchos conocen lo que es un PLC. Un PLC se programa mediante la norma 61131. La menciono acá. Esa es la norma de programación del PLC. Es una programación que va realizándose de acuerdo a secuencias. Es decir, toma todas las entradas, realiza las lógicas, hace una secuencia de lógicas y emite las salidas. 61499, ¿qué es lo que permite? Es una programación flexible. Uno puede hacer lo que uno quiera, tanto con variables analógicas como digitales. Y esa programación puede ser integrada con otros equipos. Es decir, puede hacer una aplicación en un reconectador, puede hacer aplicaciones en otro y en otro reconectador, y los puede enlazar entre ellos para que puedan interactuarse y poder trabajar sobre la red, que de esa forma lograría que sea flexible.
La diferencia con este protocolo de PLC, el protocolo de PLC trabaja a nivel de secuencia. El protocolo 61499 trabaja a nivel de eventos. ¿Qué es lo que hace esto? Ocupa mucho menos ancho de banda. Es decir, no necesita recopilar toda la información para actuar. Lo que hace es, existe un evento y ese evento se transmite. Y con ese evento transmitido, los otros reconectadores empiezan a interactuar entre ellos. Es decir, estoy utilizando menos ancho de banda y tengo mayor rendimiento en lo que es comunicaciones, tengo mayor velocidad de comunicación. Lo que logro con este protocolo es flexibilidad. Es decir, con una programación de este tipo, la norma dice que se tiene que programar de esta forma, es una programación tipográfica, es normalizada, y estaría logrando con ella tomar variables analógicas y digitales del propio equipo o de otros equipos para poder realizar una lógica en conjunto. Esto es algo similar a esto. Esto es una aplicación. El ejemplo acá es, por ejemplo, tenemos 5 reconectadores, de los cuales, o sea, todos ellos están supervisados por una SCADA. El protocolo de SCADA para una red de supervisión podría elegirse, por ejemplo, DNP 3.0. Es el más clásico para una SCADA. Entonces, todos los reconectadores estarían siendo supervisados por el SCADA a través del DNP, sea por cualquier medio, fibra óptica, cobre, Wi-Fi, cualquiera sea el medio de enlace, estoy logrando una supervisión. Ahora, eso no es el Smart Grid, es parte del Smart Grid, es la supervisión. Ahora, ¿qué haría un Smart Grid? Estaría logrando un automatismo, por ejemplo, entre este reconectador, que es de una subestación, la salida de la subestación, con un reconectador del tipo rural. Entre ellos dos se van a comunicar mediante el protocolo 61499. Es decir, voy a hacer una lógica que no pase a través de la SCADA, que simplemente pasen por el medio de enlace y se comuniquen entre ellos dos para realizar una determinada lógica. Esto es flexible, o sea, la necesidad que uno tenga debería tener las herramientas para poder hacer la inteligencia de la autonomía o la flexibilidad de la red. En este otro ejemplo, tendríamos 3 reconectadores, imaginemos que son urbanos, en una porción de mi red de distribución, de mi malla de distribución, y entre ellos los voy a comunicar para que interactúen en determinadas circunstancias. Pero quiero ser claro que estarían trabajando, comunicándose con ellos por la aplicación de inteligencia que le estoy dando. No está pasando a través de la SCADA. Si la SCADA se cae por alguna razón, la inteligencia sigue existiendo en el sistema de distribución. No sé si se entiende y si queda claro. Si hay alguna pregunta, por favor. Mencioné mucho los reconectadores porque en general los reconectadores son los que tienen la mayor cantidad de electrónica disponible y la mayor sensorización. Después de los reconectadores también existen seccionalizadores que también trabajan en conjunto con ellos. Sobre todo en un reconectador, ¿qué es lo que deberíamos buscar tener? Primero, que tenga controles de residuos por voltaje para una aplicación futura, que ya posean la restauración automática de suministro, que detecten la pérdida de suministro, que posean protecciones direccionales tanto de fase o de tierra para poder adaptarme a los flujos de potencia, que permitan secuencias de zona, que midan los voltajes en sus 6 polos. Es decir, para lograr una inteligencia no necesariamente tengo que medir el voltaje cuando el reconectador se encuentra cerrado. Si el reconectador se encuentra abierto, yo debería poder censarle el voltaje antes y después del reconectador. Esto hace que me permita hacer sensorización para determinar un flujo de potencia o bien el comportamiento ante la situación de una red. Eso lo vamos a ver en un grafiquito más adelante. Que me permita ya hacer transferencias automáticas embebidas que contengan los protocolos de comunicaciones necesarios, 61499, que contenga los otros protocolos también por necesidad de comunicación con los SCADA, de acuerdo a la SCADA que uno elija, que tenga distintos puertos de comunicación y que sean simultáneos, porque se puede elegir también que una SCADA sea censado por un puerto de comunicación, la inteligencia salga por otro puerto de comunicación y que la guardia tenga acceso para hacer ingeniería de la red por otro puerto de comunicación. Todo eso tiene que estar disponible y tiene que estar simultáneos. También que permitan para la información oscilografías, armónicas, todo lo que es a nivel de comportamiento, protecciones y análisis para la calidad de la energía.
que permitan lógicas programables por el usuario, lo que le comentaba, lógicas de PLC, que también puedan aplicarse a distintas circunstancias de la red. Necesito resierres tripolares, perfecto, un equipo tripolar, pero si tengo una línea rural que quiero hacer inteligencia o quiero hacer resierres con una sola fase, bueno, el equipo debería estar disponible también en formatos unipolares o unitripolares y que puedan integrarse justamente por comunicación al resto de los equipos. Bueno, en este caso hay varios reconectadores que permiten trabajar como reconectador y también se pueden configurar como seccionalizador. ¿A dónde va esto? Si la elección y si la necesidad es un seccionalizador hoy en día, en un futuro, por la topología de la red, esa necesidad puede llegar a cambiar. No así si compran un seccionalizador. El seccionalizador va a ser siempre un seccionalizador. Pero si su red cambia y necesitan un reconectador, ese equipo ya no les va a servir. Entonces, la elección de un reconectador que tenga capacidad de seccionalizador y que pueda realizar comunicaciones es importante en la elección del producto. Y bueno, por otra parte, que también los software acompañen a la tecnología que se va a aplicar, sobre todo para realizar la ingeniería y la gestión remota. Unos ejemplos: una carga crítica, un comportamiento del anillo, el uso de los seccionalizadores y los indicadores de paso de falla. Todo esto son los equipos más importantes, lo que hacen a la red de distribución desde el punto de vista de la maniobra. Una alimentación, una carga crítica, es lo que le había comentado hace un rato, un hospital, por ejemplo, en donde tenemos fuente principal y respaldo, o podrían ser fuentes con la misma jerarquía, podría ser una o la otra con la misma importancia, pero supongamos el caso, acá tenemos la carga, acá tenemos un reconectador que está en rojo cerrado y este reconectador va a estar abierto. Un simple enlace entre ellos hace que, configurando una transferencia automática, logre en forma casi instantánea la restauración del servicio cuando esta fuente principal se va. Si el sistema detecta que pierde la fuente principal, el reconectador abre, inmediatamente cierra este y repongo el servicio. Es una aplicación autónoma, totalmente autónoma. Estos equipos pueden estar uno al lado del otro o pueden estar distanciados. Lo único que tengo que lograr, un medio de enlace, nada más que eso. El comportamiento de anillo en la red, este ejemplo se basa en las banderas, sensorización de estado. Imaginemos dos fuentes de alimentación distintas, distintos equipos en la red, pero yo no puedo estar en paralelo, no puedo tener en paralelo las dos fuentes. Entonces, alimento con esta fuente, esta parte, esta fuente, esta parte. Por este reconectador lo tengo abierto. ¿Qué sucede si yo censo que perdí esta fuente? Entonces, todo este sistema queda sin energía. Los reconectadores quedan cerrados. Lo que pasa con este reconectador va a detectar que perdió el suministro y por la propia detección el equipo se abre. ¿Sí? Este reconectador sensa que tiene tensión de este lado, dejó de tener tensión de este lado y, coordinado por tiempo, únicamente por tiempo, este cierra. ¿Qué logré yo? Restaurar el servicio sin necesidad de tener comunicación entre ellos. Pero eso hacen los equipos que tienen sensorización, tienen las banderas de control. ¿Sí? Otro ejemplo más del comportamiento sería una falla en la red. Supongamos que yo tengo las dos fuentes alimentando los distintos ramales. Este reconectador se encuentra abierto. Me encuentro con una falla en la red. ¿Qué es lo que sucede? Por protecciones, este reconectador abre. No es que pierda la fuente. El reconectador va a abrir porque detecta una falla en este punto. Obviamente no va a haber circulación por este lado porque este reconectador va a estar abierto. Es decir, con la protección direccional positiva, abro. Para restaurar, este equipo sensa que perdió la fuente de acá y cierra en forma automática y restaura el servicio por este lado. Y en este sentido, este reconectador que estaba cerrado, al cerrar este, va a detectar una falla, pero con sentido negativo del flujo de potencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Si este reconectador no tuviera protecciones direccionales, no podría hacer la selectividad. ¿Por qué? Porque en este sentido, este reconectador es selectivo con este. Pero en este sentido tiene que abrir mucho más rápido.
Es decir, que yo tengo que tener capacidades de flujo de potencia diferentes y protecciones direccionales con distintas selectividades. Entonces, ¿qué logro con eso? Hacer una aplicación para restaurar el servicio y dejar la menor porción de la red sin servicio. En este caso, aislaría la falla por protecciones direccionales. ¿Y por qué mencionaba que partes de un sistema eléctrico son el SCADA y la guardia? Porque al tener esta situación, los equipos van a avisar a un sistema SCADA de la situación. Necesariamente hay que actuar sobre esto. El SCADA hace el análisis de falla, le avisa a la guardia va, se hace al sitio, detecta la falla y repone el servicio. Entonces todos son agentes participantes de la red, de un sistema inteligente. Los seccionalizadores, algunos ya lo conocen, simplemente trabajan en conjunto con los reconectadores. Si yo tengo una falla acá, el seccionalizador no abre, simplemente detecta la falla. El que realiza los recierres es este equipo. Entonces, ante una falla en una parte de la red, el reconectador abre y deja todo el sistema sin servicio. Pero el mismo equipo, por la capacidad de recierre, vuelve a cerrar. Y así lo hace 1, 2 o 3 veces hasta que el seccionalizador cuenta por la capacidad de sensorización de falla que tiene y se le programa cuándo tiene que hacer la apertura. Entonces, en un determinado momento, ante la persistencia de la falla, este seccionalizador queda abierto, el reconectador cierra y restaura el servicio en el resto. Eso es el trabajo en conjunto de los reconectadores con los seccionalizadores. Y los localizadores de falla, esos me sirven a mí, también supervisado por una SCADA, detectar el punto de la falla. No me hace falta tener reconectadores, pero sí es parte del sistema de sensorización. Entonces, si distribuyo sensores de paso de falla y si los consigo que sean direccionales, en un sistema SCADA vería la topología geográfica de esto y todos los que estarían prendidos me dirían: la falla pasó por aquí, por aquí, por aquí y por aquí no falló, no pasó la falla. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo, al existir una falla acá y al ser esta fuente, se me van a prender estas lamparitas. Al estar la falla acá, la falla pasó por aquí, por aquí, por aquí, acá no hubo falla, sigue pasando la falla por acá y acá no hubo falla. Entonces, ¿dónde tengo la falla? En esta área. Esa es parte de la sensorización. Los indicadores de paso de falla tienen que saber que no son solo de aplicación en redes aéreas. Existen sensores de paso de falla también para celdas de media tensión, para cables subterráneos. Es decir, una red puede ser sensorizada tanto en un sistema de distribución aéreo como en un sistema subterráneo. Bueno, no tenía mucho más tiempo, pero llegamos justo. No sé si tienen alguna consulta, si no...